Vámonos con Alejandro Valencia. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo está Johanna y Johaneros? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Saludos desde acá de Ecuador. Eso, desde Ecuador. ¿Habrá posibilidad de que puedas poner tu Sí, cámara? lo que pasa es que, mira, tengo la cámara, mira, ya te voy a mostrar cómo se ve. Como yo soy docente, soy profesor, trabajo mucho, entonces recientemente como que mi cámara Se se ha calentó. recalentado mucho y se empezaba a reventar los píxeles. No sé si Ah, puedes ok. notar ahí. Ok, no, no, pero si, Entonces, si lo puedes dejar así, estaría súper chido, ¿eh? Si ¿sí? lo puedes ¿Ya? dejar. Ah, Sí, ya. sí. Que iba a Y, dejar y bueno, desde Ecuador entonces estás conectado en este momento, Alejandro. ¿De qué parte de Ecuador? de Manta, Manta, Ecuador, en la Manta, costa. Ecuador. Ah, ok, perfecto. Pues Sí. bienvenido seas aquí. ¿Y desde hace cuánto tiempo nos sigues o qué? Ya desde hace un año, yo estuve en lo del cuento Johanero. ¿Te Ah, acuerdas? Que yo exacto, hice sí, 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 cómo los no. dibujos de la Exacto. contraportada. Fíjate qué interesante. No, qué bueno. ¿Y qué historia nos vas a contar o qué onda? Bueno, tengo más que nada experiencias que he vivido Sí. desde hace como 3 años con sueños que he tenido. Y en realidad mi historia básicamente empieza de cuando yo tenía como unos 15, 16 años en la que me empezaron a interesar estos temas porque era la época dorada este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, Jaime Rodríguez. Entonces yo era amigo del hijo de él y jugábamos a la pelota y todos juntos. Entonces me llegó a interesar hasta que un día de tanto estar observando y mirando el cielo, vi en la noche una luz, tres luces en forma de triángulo, ¿no? Que se empezaron a mover en forma de zigzag. Y justamente yo llamé a mis hermanos y les dije, miren esto, es un objeto volador no identificado. Y no me creían. Y luego en las noticias salieron que, en la misma noche salieron que habían reportado un objeto volador no identificado. Entonces yo dije, ese es el objeto que yo vi. Entonces de ahí me quedé con ese deseo de seguir buscando, pero me pasaba así horas y horas y horas y no, y días y semanas y no encontraba nada, entonces ya dejé de hacerlo a esa edad y ya me desconecté totalmente. Hasta no hace mucho, como 3 años aproximadamente, yo vivo aquí en Mante, en Ecuador, que estamos cerca a la costa, al mar, estamos aquí frente al mar prácticamente. Entonces yo tuve un sueño en el que estábamos visitando unos amigos, unos familiares, y conociendo su casa que habían construido en una parte alta, y de repente a lo que tengo una sensación, la impresión de salir de la casa. Entonces salí y a lo que salgo me quedo mirando al cielo, y cuando veo en el cielo veo las nubes así, bien frondosas las nubes, bien abultadas, y en medio de las nubes empieza a salir una nave, como una nave nodriza, una nave inmensa, era inmensa. Yo le calculo que unos 100 metros de diámetro, así. Era inmensa y se podían ver las ventanitas. Y, y yo me quedé impresionado mirando eso. Todo esto es un sueño, ¿no? Que le estoy conversando, es un sueño. Y me quedé mirando y la primera sensación que tuve es, o la impresión que tuve es, mira al mar, mira hacia el mar. Entonces yo me quedaba mirando hacia el mar y sentía que el mar se venía hacia la tierra. Entonces, bueno, me desperté, me quedó esa impresión, me quedé pensando un poco en cuanto a por qué habría soñado eso, o sea, pero era vívido, o sea, podía recordar claramente cada una de las cosas que vi, el mar, de qué color era, los colores de la nave, y yo no había visto ni había escuchado nada en relación al tema de los ovnis ni nada de estas cosas. Entonces, hace 3 años fue que nuevamente me empezó a llamar la atención y por ahí empecé a un poquito investigar, indagar, etcétera, hasta que hace un año atrás aproximadamente encontré tu canal, encontré otros canales que me empezaron a interesar, me suscribí, pero no era consciente de la importancia de lo que compartías aquí, Johanna, entonces rara vez lo veía, a veces cada dos o 3 semanas, y luego ya empecé a ver los temas que eran más interesantes y las experiencias y todo. Entonces me llamó más la atención y de ahí me empecé a conectar más. Y no hace mucho, hace el año pasado prácticamente, el año pasado, yo soñé nuevamente, pero esta vez soñé con una flotilla de, de naves
o de luces que se veían en el cielo. Entonces estaba nuevamente soñando, estaba en la casa de unos amigos que estaba frente al mar y de repente alguien dice, mire, ¿qué es eso que se ve en el cielo? Entonces yo me quedo mirando por una claraboya que había en la parte del techo y me quedo mirando hacia el cielo y les digo, no, no se preocupen, tranquilos, esos son una flotilla de objetos voladores no identificados, más conocidos como ovnis. Entonces yo les decía a las personas, tranquilos, no se asusten, o sea, no son ni amistosos ni nada. O sea, lo que les dije simplemente fue que no tengan miedo, nada más. Entonces, de repente les digo, vamos si quieren a la parte de arriba, a la azotea, a la terraza, que aquí nosotros en Cuba le decimos así, la terraza, y le digo, vamos para que los vean más de cerca. Y subimos todos al segundo piso, y cuando llegamos al segundo piso empezamos a ver unas lucecitas que estaban en la parte de la azotea, que se venían hacia la casa. Entonces, cuando llegaban aquí hacia la casa, se quedaban paradas frente a nosotros y cuando estaban ahí frente a nosotros, se convirtieron en peces, como en peces voladores, como esos peces más o menos que ahora hay electrónicos que les ponen helio, creo, les ponen un aire comprimido para que vuelen. Entonces, más o menos así eran. Y ellos nos rodeaban, nos daban la vuelta. Yo les decía a la gente, a las personas que estaban ahí conmigo, tranquilos, no se asusten, son amistosos, no les van a hacer nada, solo quédense tranquilos. Y nos daban la vuelta y se despidieron y se fueron. O sea, se dieron la vuelta y se fueron, sin más ni más. Entonces, la sensación que tuve ahí era que ellos que venían en son de paz, que no querían hacernos nada. Entonces, eh, esa fue la sensación que yo tuve después de que me desperté del sueño. Luego ahora en este mismo año, nuevamente, hace 6 meses aproximadamente, creo que era por mes de febrero, por ahí más o menos, yo soñé que estábamos de vacaciones con mi familia, con toda mi familia estábamos de vacaciones y llegábamos a otra playa de aquí, cerca de nuestra ciudad de Manta, y llegamos a un lugar, un local donde vendían abastos, vendían comida, vendían verduras y cosas así, y íbamos a hacer el gasto, pero de repente empezamos a ver, yo empecé a ver unas luces que venían de lejos, se veían a lo lejos como que era una fábrica que estaba toda cercada, que se veía bien cerca de todo, y era como una fábrica que salían luces hacia el cielo, hacia arriba. Entonces yo le preguntaba al señor, ¿qué es eso que se ve allá? Y él decía, no sé qué será, una fábrica que pusieron ahí. Nada. Entonces yo como que tuve el deseo de como acercarme un poco más y de ir a investigar de qué se trataba. Y pude llegar tan cerca que podía ver que efectivamente lanzaban luces y proyectaban las luces hacia el cielo. Y luego luces venían del cielo y se quedaban ahí paradas encima y luego se desaparecían. Entonces, la sensación que tuve ahí era de salir corriendo, o sea, tenía la sensación de salir, como que algo me decía que salga, de que no me quede allí. Entonces, lo que hice en ese momento es darme la vuelta, ir a buscar a mi esposa y decirle, tenemos que irnos de aquí. Pero no pude hacer nada más que simplemente decirle eso cuando de repente se vio como una luz bien brillante, grande, como más o menos lo que ocurrió allá en Beirut cuando explotó la bomba, perdón, explotó ahí en la bahía, ese barco, más o menos así fue, una luz enorme y luego lo que hice simplemente es empujar a mi esposa para que se quedara adentro y cerramos las puertas de ese local, ahí con todas las personas que estaban ahí y luego pasó una nube bien fuerte, gris, después se hizo blanca y pasó por todo, como soplando todo por afuera. Entonces, yo me quedé extrañado y dije, ¿qué pasó? ¿Una bomba nuclear? ¿Una cosa? ¿Algo sucedió? Entonces, para mí, en mi cabeza, lo que yo pensaba era que estos objetos habían lanzado una luz abajo y eso había explotado, como que hubiera sido una fábrica en la que estaban haciendo bombas, cosas así. Entonces, de ahí tomé a mi esposa y salimos y nos fuimos a buscar al resto de la familia que sabíamos que estaban por ahí dando las vueltas en los diferentes lugares turísticos. Y la sensación que tuve fue que en ese entonces era que debemos tener cuidado con las armas, con las cosas que los hombres hacen, que eh, toda estos armamentos nucleares que los hombres fabrican y crean que esos pueden ser potencialmente negativos para nosotros. Luego, la siguiente fue hace 2 meses. Estaba yo en unas manifestaciones. Todo esto era como estar viviendo en diferentes épocas, pero esta vez era como que yo era un poco más,
adolescente, era como de unos 20, por ahí 18, 19 años, y estábamos yendo a un tipo de campaña, íbamos a hacer algún tipo de reclamos en grupos entre jóvenes, y de repente empezamos a ver que en el cielo estaban unas luces volando. Las luces volaban y unos helicópteros les daban las vueltas, como que estaban sobrevolando el sector donde la gente supuestamente se iba a manifestar, pero esas luces estaban ahí quietas y luego de repente empezaron a aparecer aviones de un lado hacia el otro y empezaron como a darles la vuelta y empezaron a lanzarles bombas a los aviones. Entonces, al verse atacadas estas luces, empezaron a lanzar rayos a los aviones. Y los aviones, habían dos en ese entonces. Uno de esos le pegó esa luz y explotó. Y todos los pedazos del avión, lo que quedó del avión, empezaron a caer hacia abajo. Entonces todos los que estábamos ahí en esa revuelta, nos dirigimos hacia ese lugar para ir a ver si era cierto, porque era increíble que algo así estuviese pasando. Era como ver una guerra de las galaxias en la que estaban esas naves y los aviones acá lanzándose bombas y disparándose entre sí. Y obviamente estos objetos voladores no identificados con mayor tecnología, pues fácilmente, solamente con un pequeño rayo láser, mandaban abajo estas naves, estos aviones. Luego la siguiente era, yo las tengo aquí anotadas porque si no después me olvido. Eh, Era sobre allá, hace 2 semanas, tuve un sueño que me dejó esta vez sí pensando y ahí también nuevamente estábamos con mi familia. Creo que era el mismo lugar, pero como creo que es otra escena, no sé, medio extraño. Es como que siempre es en el mismo lugar, en el mismo entorno. No sé si será porque yo vivo cerca de la playa, del mar, entonces eso tendrá algo de relación, pero estábamos nuevamente con mi familia, estábamos visitando ciertos lugares, salíamos a comer algo y de repente cuando estábamos en el local, yo soy un poco meticuloso con lo que pido y las cosas como lo preparan y luego, aparte de que se demoraban en prepararme, yo me empecé a desesperar porque no lo estaban haciendo como yo quería. Entonces lo que hice en ese momento fue decirle a mi esposa, a mis familiares, espérame aquí que yo voy a ver algo, pero ese era mi pretexto solamente para salirme e irme a buscar otra cosa de comer. Entonces a lo que yo hago eso, salgo, voy caminando solo, empiezo a ver que una luz pasa por el cielo y luego regresa y luego otra vez pasa y yo me quedo mirando el cielo. Como ya tenía esto de que hay que observar siempre el cielo y poner atención, yo me quedé mirando fijamente y empezó como a dibujar algún tipo de texto en el cielo. Se empezaba a ver como un texto, pero yo no entendía porque era como un tipo de escritura extraña o diferente, como tipo de jeroglíficos. Pero empezaban a verse imágenes en las que aparecían más o menos como muchos juguetes, 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 juguetes. Y eso, la sensación que yo tenía era que para poder elaborar todos esos juguetes se tuvo que utilizar muchos recursos de la tierra e inclusive contaminantes para la tierra. Entonces, para poderles dar felicidad a todos los niños, se necesitaba contaminar bastante a la tierra. Entonces, esa sensación tenía de lo que decía ese mensaje y luego todos esos juguetes y esa basura, era como una basura espacial, empezó a moverse de un lado hacia el otro, como que el viento la llevaba, pero era como que la nave pasaba y la iba como electromagnéticamente llevando todo eso, de un lado hacia el otro. Y luego seguían apareciendo más mensajes, pero esos de ahí no los podía entender. Y luego lo que sucedió es que toda esa basura cayó a lo lejos, cayó como en el suelo y explotó. Todo eso como explotó, pero no fue como una explosión normalmente que aquí se ve, sino como una luz nada más. Una luz que apareció y como que consumió todo. Y mi intención era irme a acercar allá a ver dónde estaban, pero yo pensaba, no, porque eso puede tener algún tipo de radiación, alguna cosa, entonces lo que inmediatamente fue simplemente ir a ver a mi familia que se había quedado en el local, en el restaurante comiendo, y, y de repente ahí ya empecé como todo se empezó a mover y cambiar, y yo aparecí en otro lado, como en un lugar moderno, en el que uno se sentaba algo y luego se movía hacia un lugar y aparecían pantallas y paneles alrededor del lugar donde uno se iba a dormir, a descansar. Entonces,
Eso fue lo que más o menos me acuerdo y ahí ya me desperté. Entonces, la mayoría de esos sueños son bien lúcidos, o sea, yo inclusive los tengo apuntados porque en una de estas ocasiones, como yo ilustro, entonces quiero ponerme a ilustrar para ver qué puedo conseguir o ver si de pronto alguna otra persona tiene la misma experiencia. Esa es una de las experiencias que he tenido. Yo no tengo experiencias así sensacionales ni he podido ver, pero siempre ando atento, mirando, observando luces, objetos, cosas que se mueven o alguna cosa así, que se vea extraña. Y hace más o menos 3, 4 años creo, yo tuve una experiencia, no netamente que pasó conmigo, sino que con una amiga en la que ella me conversaba, o nos conversaba un grupo de amigos conmigo, que ella sentía que alguien la tocaba en la noche y que era una persona pequeñita, entonces eh, algunos comentaban que podía ser el duende, alguna cosa así, y que vive no muy cerca, no muy lejos de aquí, como a 1 kilómetro de donde yo vivo, sino que ella está en una parte alta y donde vive ella hay casas que están cerca de árboles y de bastante vegetación. Entonces muchos decían que podía ser el duende, que la casa tenía algún tipo de mal espíritu, alguna cosa así. Total es que se pidió a unos líderes eclesiásticos que nos ayudaran con ese tema y se bendijo la casa y todo eso, pero ella me conversaba que era como una sombra que ella veía, que le tocaba el cabello, que le tocaba el cabello y le tocaba el cabello. Y luego, un día, como que se acostó al lado de ella. Entonces, pero ella nos decía que ella simplemente sentía que estaba allí, pero ella no podía hacer nada. O sea, como que ella se quedaba, del miedo me imagino que se quedaba en pánico y se quedaba inmóvil. Un día dice que ella estaba acostada y abrió los ojos y estaba ahí en el umbral de la puerta, estaba ahí, se veía la silueta del personaje. Entonces yo le decía, pero ¿estás segura que tú viste esto? Y para ese entonces yo no estaba conectado con ninguna de estas cosas de lo que ahora los yohaneros y las personas entrevistadas aquí en tu programa han comentado, las experiencias que han tenido y todo eso. Entonces, ahora que yo recuerdo eso, entonces pongo un poco en correlación a lo que he aprendido y conocido a través de este programa. Entonces, digo, sí, en verdad ella sí tuvo esas presencias dentro del hogar. Creo que no sé de qué manera, pero desaparecieron de allí después de que se hizo esta bendición del lugar y se le dio protección. No le he vuelto a ver como para preguntarle si todavía seguía teniendo esta experiencia, pero ella contaba que había una persona que a veces tomando se quedaba ahí afuera y esa persona hablaba con una persona que estaba al lado de él, luego le preguntaban, porque es un vecino del sector, que con quién hablaba, diciendo, es un señor que estaba ahí hablando conmigo, y estaba aquí sentado al lado mío, en tu lugar donde tú vives, aquí estaba el señor. Entonces, todas esas cosas son fenómenos que a veces uno se queda pensando, pero como la mayoría de las personas, así, como decía el que me antecedió, que a veces piensa que las personas están locas, que esas cosas no existen, y etcétera, etcétera. En realidad yo tengo un background yo vengo de una religión X en la que hemos aprendido mucho sobre muchas cosas. Entre esas, el tema de dónde venimos, para qué estamos aquí y a dónde iremos después de esta vida, otros mundos que fueron creados, etcétera, etcétera. Son cosas que después, más adelante, no sé si haya la oportunidad de Perfecto. explicar un poquito sobre cómo empezó para nosotros, cómo empezó nuestra religión y cómo a través de luces muy brillantes que llegaron y se posaron sobre una arboleda y le indicaron algunos mensajes que tenía que hacer sobre, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco Vale. interesante. Ya está, ¿no? Sí, Entonces, desde luego, todos los sábados a las 10:30 tenemos nuestras reuniones y yo te invitaría a que te integres en las reuniones y nos vayas platicando ahí estas historias que siempre nos llaman la atención y que siempre queremos conocer más. sí, Johanna, y sí, gracias a ti por el tiempo y darnos la oportunidad y por seguir ayudando a que las personas conozcamos y entendamos un poco más todos estos grandes, grandes temas, como siempre lo menciono. Estos Exacto. gran tema. No, Entonces, pues gracias gracias. a ustedes. Y aquí estamos siempre para colaborar en lo que haga falta. Órale, pues ya estás. De verdad que te mando un fuerte abrazo, Alejandro. Gracias por estar aquí muy al pendiente.